La segunda parte de síndromes endocrinos y vamos a hablar ahora del hipotiroidismo, ¿sí? Recordemos acá es el enlentecimiento sistémico. Prácticamente todo lo opuesto al híper, ¿no? Y recordemos que hablamos siempre, ¿no?, de patología primaria cuando afecta, ¿sí?, a la misma glándula, ¿sí?, a la glándula propiamente dicha, ¿sí?, a la glándula en sí. Secundario, en este caso, cuando por otra parte afecta a la hipófisis, ¿sí?, por menor secreción de TSH, que de hecho la clínica que nosotros hemos visto al principio es toda la clínica del hipotiroidismo secundario, que vamos a ver de que realmente no varía tanto del primario, solo que el primario tiene los síntomas un poco más marcados. Y tenemos un hipotiroidismo a nivel terciario, ¿sí?, cuando la afectación está a nivel hipotalámico, ¿sí? El déficit acá está en la liberación de la hormona liberadora de tirotrofina, justamente, ¿sí? Primario a nivel glandular, mientras que secundario y terciario, el fallo decimos que es central, ¿sí? Y acá la prevalencia es 8 mujeres, ¿sí?, por cada un hombre, ¿sí? De 4 a 8 mujeres por cada un hombre, ¿sí? Y que aumenta la prevalencia y aumenta el riesgo en aquellas personas que tengan síndrome de Down, síndrome de Turner, ¿sí? Y además también en pacientes que tengan alguna otra enfermedad autoinmune, ¿sí? Por ejemplo, diabetes tipo 1 o celiaquía. Recordemos que por lo general las enfermedades autoinmunes siempre vienen de la mano, ¿sí? Y dentro de las causas principales de hipotiroidismo vamos a estudiar una de las tiroiditis, ¿sí? Y acá la tiroiditis más representativa, ¿sí?, del hipotiroidismo y la causa número 1 de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Enfermedad crónica autoinmune que en este punto decimos que sí se produce, ¿no?, una autodestrucción a nivel glandular. Pacientes puede ser de causa iatrogénica, ¿no?, pacientes que han sido tratados previamente, ¿no?, para hipertiroidismo con yodo 131, ¿sí?, o cirugía o radioterapia de cuello, ¿no? Algunos fármacos también, como amiodarona, litio, ¿sí?, inhibidoras de tirosina sinasa. Pero no olvidemos también una causa muy importante, ¿sí?, de hipotiroidismo, y es el déficit de yodo, ¿sí?, con ingesta menor a 100 microgramos al día, ¿sí? Dicen que es la causa más frecuente, ¿sí?, a nivel mundial, pero en áreas con déficit de yodo. Mientras que la tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente en áreas con yodo suficiente, ¿sí? Yodo suficiente, carencia de yodo. El 90% de los casos de hipotiroidismo primario se deben a un daño intrínseco dentro de la glándula, ¿sí? Autoinmune por una parte, Hashimoto, o iatrogénico por otra parte, ¿sí? Y esto es lo que pasa, chicos, esta es la patología que se presenta en zonas donde no hay suficiente yodo, ¿sí? Recordemos que, como habíamos dicho al principio, el yodo es esencial para la formación, maduración del sistema nervioso central, porque favorece, por una parte, ¿sí?, la proliferación de la banda de mielina, ¿sí?, y por otra parte también, ¿sí?, la proliferación de las dendritas, ¿sí?, de las dendritas a nivel de los somas. Y cuando eso no se produce, ¿sí?, a nivel fetal, determina una patología que es el cretinismo. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? Bueno, el paciente tiene un retraso grave, tanto físico como mental, causado por una deficiencia congénita de hormonas tiroideas, no tratado, por supuesto, ¿sí? Y además, recuerden cuando habíamos visto las funciones normales, ¿sí?, del eje tirotropo,
Y cuando todo está en menos, decimos que tenemos también un desarrollo deficiente, no solamente del sistema nervioso, sino también óseo, lo cual resulta en una estatura baja, las disfunciones cognitivas de las que hemos hablado, sordera también y algunos rasgos faciales característicos, ¿sí? La deficiencia de yodo es la causa prevenible más importante de daño cerebral. Y entre los síntomas, macroglosia, enanismo, piel seca, cerosa, vientre abultado, discapacidad intelectual severa. Y la prevención se hace en todo screening del paciente recién nacido, ¿sí? Con la prueba del talón y con tratamiento sustitutivo de hormonas tiroideas. Bueno, ¿cuál es la fisiopatogenia de esto? Recordemos, no tenemos aquel motor que encendía todos los metabolismos. Bueno, entonces por supuesto vamos a tener una alteración, ¿sí?, en la regulación de la temperatura. A nivel metabólico vamos a tener frenados aquellos procesos de formación de sustratos energéticos, ¿sí?, y los catabólicos. No vamos a poder producir calor basal, ¿sí? Vamos a tener una alteración a nivel del sistema nervioso central por un desequilibrio sodio-agua. Y a nivel de la hemodinámica vamos a tener también un freno al funcionamiento, ¿sí?, del músculo cardíaco y estriado voluntario. Recordemos que la hormona tiroidea es el regulador del metabolismo basal y su déficit, por supuesto, genera una caída en cascada de los procesos biológicos vitales, ¿sí? ¿Y cómo es la clínica de este paciente? Bueno, a nivel del sistema neurológico y psiquiátrico, el paciente va a tener somnolencia, lentitud en la ideación, pérdida de concentración, puede presentarse incluso como demencia o depresión, cansancio, astenia, apatía, hipocinesia, bradisiquia, ¿sí?, movimientos en menos, pensamiento enlentecido, síndrome de túnel carpiano, ¿sí?, con parestesia, sensación de hormiguero, mialgias, ¿sí?, dolor muscular, mioedema también puede presentar, dolor articular, que son las artralgias, reflejos lentos, ¿sí?, que decíamos que más que hiporreflexia, ¿sí?, era una disminución en la relajación, ¿sí?, el paciente. Sin embargo, en algunos libros dicen hiporreflexia, pero con amplitud conservada. A nivel cardiovascular, bradicardia, hipertensión arterial diastólica, ojo, acá la hipertensión, la diastólica, sí es la que está elevada, sí, pero hay bradicardia. Puede haber derrame pericárdico, sí, distensión abdominal crónica y constipación severa. A nivel de los tegumentos, sí, aumento de peso, pero moderado, como decíamos, ¿sí?, 2 a 5 kilos, piel seca, fría, descamativa, intolerancia al frío, ¿sí?, paciente en verano va con campera, abrigado, alteraciones menstruales, sí, hipomenorrea, infertilidad, pelo seco, quebradizo, con caída fácil, uñas frágiles. El paciente con hipotiroidismo además puede presentar una queratodermia palmoplantar. Es una causa reconocida pero poco frecuente de esta queratodermia. Y se debe a que cuando los niveles de hormona tiroidea bajan, el metabolismo a nivel de la piel está todo ralentizado o enlentecido, ¿sí?, lo cual puede provocar un engrosamiento excesivo en la capa externa de la piel, pérdida difusa del cabello, sequedad, fragilidad, crecimiento lento debido a la falta de hormonas tiroideas, suele tornarse más grueso y quebradizo, pudiendo perderse incluso el tercio externo de las cejas y la cola de las cejas. Pero el tratamiento con levotiroxina suele revertir muchos de los síntomas, ¿sí?, aunque la recuperación es lenta, de 3 a 12 meses. La facie del paciente con hipotiroidismo, ¿sí?, no olviden, expresión facial característica, ¿sí?, facie abotagada, edema palpebral de predominio matutino. Se levanta con los ojos hinchados, refiere el paciente, sí, además la piel está bien pálida, ¿sí?, con esa falta de vitalidad que parece, ¿no? Contracción
el rodete miotónico, ¿sí? Que es una contracción visible de un grupo de fibras musculares al aplicar un estímulo mecánico, ¿sí? Nosotros pellizcamos, ¿sí? al paciente y vamos a ver cómo se contraen algunas fibras musculares, ¿sí? Formando como un abultamiento. Esto es un reflejo directo del enlentecimiento muscular. Además, el paciente va a tener macroglosia con impronta dentaria, es decir, los dientes van a quedar marcados, ¿sí? en la lengua. La voz del paciente con hipotiroidismo es ronca y lenta. Y además, decíamos, reflejos enlentecidos con amplitud normal. Y por supuesto, ¿cómo es la matriz de diagnóstico? Bueno, tenemos que saber cómo está la TSH y tenemos que saber cómo está esa tiroides, ¿sí? Tenemos que valorar a nivel del estudio bioquímico si la causa es primaria. Bueno, por supuesto de que T3 y T4 libre van a estar disminuidas, ¿sí? Y va a tratar de compensar, ¿sí? la TSH estando aumentada, porque quiere de alguna forma despertar a esa tiroides, ¿sí? Entonces, bueno, en el hipotiroidismo primario, TSH va a estar aumentada, tratando de compensar, ¿sí? Mientras que en el central, por supuesto, va a estar disminuida la TSH, sí, pero también T3 y T4 libre. Hipotiroidismo subclínico cuando las hormonas tiroideas dan normales, mientras que la TSH sí está disminuida, como compensando parcialmente esa patología. ¿Y qué otras pruebas complementarias le pedimos al paciente cuando nosotros sospechamos hipotiroidismo a partir de esa clínica, ¿sí? Y bueno, pedimos también colesterol, que suele tener hipercolesterolemia el paciente, ¿sí? Además, suele tener algunas alteraciones a nivel hematológico, como una anemia de tipo macrocítica, no megaloblástica, como consecuencia del enlentecimiento a nivel medular óseo, ¿sí? Un electrocardiograma anómalo, y acá en el electrocardiograma podríamos evidenciar en el paciente con hipotiroidismo una bradicardia severa, ¿sí? Con aplanamiento de la onda T. ¿Y cuál es la emergencia acá? Bueno, que todo se enlentezca tanto hasta el punto que pase a ser muy peligroso, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, sexo femenino, paciente añoso, una situación sociocultural, socioeconómica por ahí desfavorable, ¿sí? Situación de calle, ¿sí? Mayor predominancia de que ocurra en invierno, ¿sí? El paciente no puede compensar metabólicamente, sino puede regular metabólicamente. Y además, más frecuente en pacientes con hipotiroidismo de larga data y sin el tratamiento adecuado. ¿Y cuáles son los factores desencadenantes de este coma mixedematoso? Bueno, puede ser desencadenado, como decíamos, por la mayor ocurrencia en invierno, bueno, por el clima frío intenso, por algún proceso de estrés, llámese estrés, alguna infección que requiera incrementar el gasto metabólico y el paciente acá no tiene energías, ¿sí? No tiene los factores realmente que son los que incrementarían, ¿sí? el gasto metabólico en más. Entonces, cualquier infección, una neumonía, una infección del tracto urinario pueden desencadenar, ¿sí? este coma mixedematoso. Factores estresantes como una cirugía, la anestesia misma, ¿sí? o la administración también de fármacos depresores. No tenemos que olvidar nunca la triada clínica del coma mixedematoso: hipotermia severa menor a 35 grados, la depresión respiratoria con hipoventilación severa, retención de dióxido de carbono y colapso de la respuesta compensadora autónoma, y además hiponatremia, ¿sí? por intoxicación hídrica y dilución del sodio por mala eliminación de agua libre, y es el principal responsable del estupor y del coma. Y además todo este cuadro ocurre, ¿sí? la hiponatremia, la depresión respiratoria y la hipotermia ocurre sobre un lecho hemodinámico totalmente enlentecido, ¿sí? de hipotensión severa,
y una bradicardia extrema. ¿Cómo es la evolución clínica de este cuadro? Bueno, como habíamos dicho cuando hablábamos un poco del diagnóstico, en la etapa que el paciente permanece asintomático, ¿sí? Pero con una TSH, digamos, que está tratando de despertar a esa glándula, ¿sí? Una TSH que está secretando, ¿sí? Que está elevada, y T4 libre normal. En ese punto nosotros estamos hablando que estamos todavía en una fase 1 subclínica, ¿sí? Es decir, a nivel central todavía se compensa, ¿sí? Si esto sigue progresando, acá es cuando ya empieza la clínica propiamente dicha en una segunda fase, ¿sí? Acá inicia el enlentecimiento sistémico, ¿sí? Con fascia botagada, el rodete miotónico que decíamos, ¿no? Esa contracción de fibras musculares cuando nosotros pellizcamos. En este punto, TSH está aumentada, por supuesto, porque quiere despertar a esa glándula dormida, pero la glándula ya no está pudiendo producir hormona tiroidea, ¿sí? T4 libre entonces en este punto está baja. Y cuando esto sigue progresando y sin tratamiento, y si nosotros no logramos controlarlo en este punto, el paciente puede evolucionar hacia el coma mixedematoso con aquella congelación metabólica que decíamos, la tríada letal. Es una emergencia y es desencadenada por alguna situación de estrés, como hemos visto. El hipotiroidismo, chicos, es una desaceleración sistémica en cascada que exige una sospecha temprana y confirmación, por supuesto, bioquímica. Y en este punto vamos a hablar de la tiroiditis, y en particular de Hashimoto, de las principales tiroiditis responsables del hipotiroidismo, ¿sí? Y también vamos a hablar un poco de la tiroiditis subaguda de Kerbein, ¿sí? Posterior a procesos infecciosos, agudos, subagudos. Y vamos a nombrar solamente un poco de las características de la tiroiditis de Riedel, ¿sí? Muy poco frecuente realmente. Tiroiditis de Riedel es la manifestación cervical de una enfermedad sistémica producida y asociada realmente a IgG4, en la que se reemplaza, ¿sí? El tejido fibroso por un tejido fibroso denso, el tejido tiroideo por un tejido fibroso denso, y que produce unión de las estructuras. Y acá tenemos la explicación de la tiroiditis de Hashimoto. Decimos que Hashimoto es una tiroiditis porque, como habíamos dicho, son estados dinámicos. ¿Y qué quiere decir que esto sea un estado dinámico y que hiper e hipotiroidismo sean estados funcionales? Bueno, que tanto el hiper como el hipotiroidismo nos hablan de cómo está la glándula tiroides en ese momento, si está hiperfuncionante, ¿sí? Y que capta muchísimo, recuerden, el iodo 131, o por otra parte el hipotiroidismo sí que es una glándula tiroides que está en menos su funcionamiento, ¿sí? Y que no capta casi nada de iodo 131, ¿sí? Dependiendo por supuesto del grado de afectación. Y en este punto, chicos, la tiroiditis de Hashimoto decimos que es un estado dinámico porque alterna entre un hipertiroidismo, pero que se produce por aumento en la destrucción glandular, es decir, que se produce un hipertiroidismo con disminución en la captación, porque realmente la glándula no es que está produciendo más, sino que está siendo destruida. Y la glándula tiroides lo que tiene es que almacena reservas de T3 y T4 libre como para soportar aproximadamente 2 o 3 meses, ¿sí? 2 o 3 meses de reserva tiene como para seguir manteniendo ese metabolismo. Entonces, en un principio, cuando hay destrucción de la glándula, el paciente va a tener no un hipertiroidismo, sino más bien una tirotoxicosis, ¿sí? Va a tener una tirotoxicosis, y de a poco, a medida que va progresando ese daño glandular, va a determinar que esa tiroides termine de agotar todas sus reservas y el paciente finalmente termina con hipotiroidismo. Y esto hay que monitorear constantemente, ¿sí? Decimos que
La tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo en áreas con yodo suficiente y que resulta de una interacción entre susceptibilidad genética más factores ambientales. ¿Y por qué mecanismo está mediada esta destrucción autoinmune tiroidea? Bueno, principalmente por infiltración masiva de células B y T, ¿sí? Hay infiltración linfocitaria. Por eso es que hay que también monitorear, si bien el riesgo de linfoma es muy bajo, pero es una de las complicaciones más severas, ¿sí?, de Hashimoto. Hay una destrucción folicular progresiva, como decíamos, que es el rasgo distintivo de la patología, y una pérdida gradual de la función tiroidea con una evolución bastante insidiosa, ¿sí?, de meses a años. Y tenemos dos variantes. Una variante bociosa, llámese bocio todo crecimiento normal a nivel tiroideo. Decíamos que podíamos tener un bocio eutiroideo, en este caso este bocio, ¿sí?, sería en una etapa inicial un bocio con tirotoxicosis y después va a determinar un bocio con hipotiroidismo, ¿sí? Y una variante, por otra parte, atrófica, ¿sí?, un bocio que es palpable, con reducción significativa del volumen glandular y que representa el estadio final de la destrucción autoinmune prolongada. Por otra parte, la variante bociosa decimos que es un bocio de consistencia aumentada, típicamente difuso, irregular, pseudonodular a la palpación y que puede coexistir en ocasiones con un tumor benigno o carcinoma tiroideo y que raramente cursa con dolor. Distinto de Kerbein, ¿sí?, que duele mucho. Y en un 95% Hashimoto tiene anticuerpos anti-TPO positivos, ¿sí? Prácticamente todos los pacientes con tiroiditis de Hashimoto presentan títulos séricos elevados de anticuerpos contra antígenos tiroideos. La antiperoxidasa anti-TPO es el marcador de mayor rendimiento clínico, que representa, como decíamos, una sensibilidad del 95% en el diagnóstico de la enfermedad. Y además puede tener también antitiroglobulina, que es altamente prevalente, sí, pero con una sensibilidad y especificidad inferiores, ¿sí?, del 50 al 80% de especificidad. Y ahora vamos a hablar un poco de la tiroiditis subaguda de Kerbein. Qué lástima que acá no les ponga título, pero vamos a hablar de la tiroiditis subaguda de Kerbein porque este proceso responde, ¿sí?, a la fisiopatogenia de la tiroiditis subaguda de Kerbein. ¿Y qué es lo que pasa? Acá lo van a entender mejor con un caso clínico. Es aquel paciente que viene y te dice que tiene dolor de garganta y que ya se tomó todos los antibióticos y no mejora. Mal recetado, ¿sí?, con antibiótico. Dice, no, me tomé el antibiótico y no mejora el dolor de garganta y sigo con dolor de garganta. Y uno le toca el cuello y le duele mucho. Y cuando nosotros queremos indagar un poco, es el paciente que nos dice que ha tenido un cuadro infeccioso previo, ¿sí?, ha tenido alguna infección en las vías aéreas superiores y que puede ser causada por virus Coxsackie, por ejemplo, pero también por adenovirus, por sarampión, por parotiditis, por coronavirus, ¿sí? Y que esta infección, el paciente nos dice que ha ocurrido hace 2 o 3 semanas aproximadamente y que ahora sigue con dolor. Y cuando nosotros tocamos la tiroides, como decíamos, duele mucho y que se irradia a mandíbula y también a uno de los 2 oídos. Esta tiroiditis de Kerbein se debe realmente, ¿sí?, a la presencia del antígeno leucocitario humano, que básicamente la presencia de este antígeno leucocitario humano, que ya lo habíamos nombrado un poco cuando estábamos hablando, ¿no?, de soma, lo que hace es conferirle a los pacientes una mayor susceptibilidad a autoataques, sería, porque es un sistema inmune que está todo el tiempo como más sensibilizado, ¿sí? Entonces, ante mínimos cambios desencadena una respuesta humoral exagerada para lo que representa la amenaza.
¿Y qué es lo que pasa? Bueno, acá se unen antígenos virales a estas moléculas del antígeno leucocitario humano, HLA-B35, y se produce una activación de tipo citotóxica. Acá el paciente, como tiene y está atravesando por un cuadro de tirotoxicosis, va a venir con dolor de garganta, pero también va a tener palpitaciones y taquicardia, que son los síntomas autonómicos, ¿sí? Este complejo antígeno, leucocitario humano HLA, activa los linfocitos T citotóxicos y produce una formación histológica de células gigantes y de granulomas que lesionan directamente a la célula folicular. En esta tiroiditis subaguda de Kervain, nosotros tenemos en una fase 1 una tirotoxicosis, como decíamos, no un hipertiroidismo. Recuerden, acá se produce una tirotoxicosis por destrucción folicular, ¿sí? Tenemos la clínica clásica, donde decíamos que teníamos un bocio exquisitamente doloroso, muy sensible, no quiere que le toquen el cuello el paciente, y además tiene fiebre, tiene astenia, ¿sí? Y además suele tener también la irradiación del dolor hacia el oído que decíamos. Una vez termina este proceso de destrucción, va descendiendo, digamos, progresivamente a lo largo de un tiempo considerable, en la cual la glándula se ha agotado todas sus reservas, ¿sí?, por destrucción, y luego tiene que volver a construir, ¿sí? Tiene que volver a reconstruirse la glándula, pasando entonces por un episodio de tirotoxicosis, siendo esta la línea de normalidad, ¿no? Un episodio de tirotoxicosis con todos los síntomas en más. Luego pasa por un episodio de hipotiroidismo, para seguir luego a una fase 3 de resolución, ¿sí? Luego de que ha pasado por una fase transitoria de hipotiroidismo, ocurre la regeneración y la resolución ad integrum, ¿sí? La regeneración folicular, y el paciente vuelve a ser eutiroideo. Vamos viendo cómo se comporta en cada una de las etapas también la TSH, ¿sí?, a nivel central. ¿Sí? Vemos cómo hablamos en este punto de estados dinámicos justamente, ¿no? Cuando tenemos muy aumentada toda la secreción a nivel primario, bueno, TSH va a tratar de compensar disminuyendo bastante. Y por otra parte, cuando disminuye mucho, ¿sí?, la secreción primaria de T3 y T4, bueno, TSH va a querer despertar a esa glándula hasta que logra hacerlo y volvemos al equilibrio, a la normalidad y al eutiroidismo. Y el diagnóstico de Kervain es fundamentalmente clínico. Vamos a encontrar también en este paciente, en el estudio de laboratorio, una eritrosedimentación muy acelerada y además una captación de yodo. Si nosotros hiciéramos en este punto la captación de yodo, vemos de que hay mucha hormona produciéndose, pero que la captación es muy baja porque realmente no hay hiperfunción glandular, sino que más bien hay destrucción glandular, ¿sí? La glándula está inflamada y no capta yodo. Y dentro de los diagnósticos diferenciales principales tenemos que distinguir de la hemorragia intranodular, ¿sí?, sobre un bocio uninodular, la cual se presenta con un nódulo de crecimiento brusco y doloroso, ausencia de fiebre. La eritrosedimentación en este punto está normal, y si nosotros hiciéramos una ecografía, veríamos un contenido líquido, generalmente sanguinolento, dentro de ese nódulo. Realmente la glándula tiroides es un tejido que tiene mucha resistencia de las infecciones, gracias a que tiene una cápsula bien vascularizada, con mucho yodo y con buena oxigenación. Pero pueden ocurrir, ¿sí?, infecciones, como decíamos, a través de distintas vías. ¿Cuáles son esas vías? Bueno, puede ser, por ejemplo, la presencia de una fístula del seno piriforme. Es una de las causas más comunes y más frecuentes en niños. Decíamos que una fístula es una comunicación anormal entre dos órganos, ¿sí?, entre dos sistemas, entre dos cavidades. Otras
alteraciones, también una fístula del cuarto arco braquial, perdón, ¿sí? O a través de la vía hemática, ¿sí? Por ejemplo, una endocarditis, ¿sí? O a través de la vía linfática también. Podemos ver, chicos, ¿sí? De que la clínica se manifiesta, como decíamos, con una tumoración eritematosa, es decir, de color enrojecido, ¿sí? Y que es muy doloroso y que está en la cara anterior del cuello y que se acompaña de fiebre, normalmente asociado a un proceso infeccioso. Y que si nosotros viéramos un proceso, ¿sí? que no cede, ¿sí? En algún punto deberíamos drenarlo tempranamente para evitar las complicaciones fatales como una mediastinitis, ¿sí? Un síndrome de Lemierre. Y por último decíamos que íbamos a hablar un poquito de la tiroiditis de Riedl. Acá decíamos que la tiroiditis de Riedl realmente, ¿sí? Es una manifestación, como dijimos al principio, cervical, ¿sí? Realmente de un síndrome, ¿sí? De una enfermedad relacionada con IgG4, que básicamente lo que hace es soldar los órganos. El paciente en esta tiroiditis de Riedl se presenta con una disnea progresiva y opresión cervical que empeora cuando él se acuesta o cuando quiere agachar un poco la cabeza, ¿sí? Nosotros vamos a palpar en este punto una masa dura, bien pétrea, que no se desplaza con la deglución porque está adherida, ¿sí? Y que incluso parece extenderse mucho más allá de los límites anatómicos, ¿sí? Es un proceso muy, muy raro, inflamatorio, y que rompe la cápsula tiroidea, produce, ¿no? toda esta adhesión, ¿sí? De tejido fibroso denso. Y como decíamos, realmente, ¿sí? Se produce por un infiltrado linfoplasmocitario rico en IgG4 y que es la manifestación cervical de la enfermedad relacionada con IgG4 justamente, que lo que hace es soldar los órganos. Históricamente se lo consideraba como un cuadro tiroideo aislado, pero hoy sabemos, ¿no?, que corresponde a esta enfermedad. Y como solo es una manifestación cervical, tenemos que saber que cuando nosotros veamos esto y pensamos también e indagamos si es que el paciente tiene dolor lumbar, ya que suele acompañarse de una fibrosis a nivel retroperitoneal, y además el paciente suele presentar ictericia, ¿sí? Porque también se suele acompañar de colangitis esclerosante. Son 3 de las signos sintomatologías que suele tener el paciente con tiroiditis de Riedl: ictericia, dolor lumbar por la fibrosis retroperitoneal y dolor cervical. No se puede punzar esto porque nosotros, si quisiéramos punzarlo, vemos una glándula endurecida que rechaza totalmente a la aguja, ¿sí? Y esto no duele, pero es de una consistencia bien pétrea, dura como el hierro, ¿sí? No podemos hacer una punción, aspiración con aguja fina. Esta es la clínica del paciente. En algunos casos coexiste también con fibrosis a nivel retroperitoneal, es decir, se va extendiendo este proceso de fibrosis tomando estructuras vecinas. Es ineficaz hacer la punción y requiere obligatoriamente una biopsia a cielo abierto para diferenciar del carcinoma anaplásico de tiroides. Y un cuadro comparativo. ¿Cuáles tenemos que saber sí o sí para el examen? Hashimoto y Kerbein. Kerbein, por supuesto, no, porque decíamos que puede producirse posterior, ¿sí?, a un proceso infeccioso. Hashimoto, que decíamos principal causa de hipotiroidismo en zonas con yodo suficiente. Y la clave acá es laboratorio, anti-TPO positivo en el 95% de los casos, mientras que acá, bueno, sí, la eritrosedimentación va a estar muy acelerada, y si hiciéramos una captación, una gammagrafía, veríamos cómo la captación está abolida, ¿sí? Dolor exquisito que rechaza a la palpación.
Entonces recuerden, chicos, las tiroiditis no son una sola enfermedad, sino que son el fenotipo común de un folículo que ha sido sometido, por ejemplo, a un proceso de autoinmunidad, como lo es en Hashimoto, que ha sido sometido a un proceso infeccioso, como en la tiroiditis aguda, subaguda de Kerbein, o a un proceso fibrótico muy poco frecuente, que es la tiroiditis de Ried, diferencial con el carcinoma anaplásico. Nunca olviden la disociación en Kerbein, ¿sí? Bocio doloroso con niveles altísimos de hormonas libres por destrucción folicular, captación de iodo 131 abolida confirma una destrucción de origen viral. Recuerden acá virus Coxsackie, ¿sí? También adenovirus, sarampión, ¿sí? Coronavirus. Y esto la diferencia radicalmente de un hipertiroidismo de tipo funcional, ¿sí? Recuerden la diferencia entre los funcionales y los estados dinámicos. Mientras que nosotros en Hashimoto y Kerbein el diagnóstico es serológico y clínico, ¿sí? La aparición de una masa dura pétrea nos obliga a descartar, ¿sí?, una patología maligna. Y pasamos al síndrome de Cushing, ¿sí? Cortisol en más. Cortisol en más. ¿Sí? Y acá no confundir síndrome de Cushing con enfermedad de Cushing. Decíamos que enfermedad de Cushing es de la que nosotros habíamos hablado al principio, ¿recuerdan? ¿Sí? Que era la entidad patológica reservada exclusivamente para la hipersecreción hipoficiaria autónoma de ACTH. Todo lo que hemos descrito al principio corresponde a la enfermedad de Cushing, ¿sí? Enfermedad de Cushing, ¿sí?, era lo que habíamos descrito al principio. Y síndrome de Cushing hablamos en específico, ¿sí?, de una alteración a nivel de la corteza y en realidad todo el estado patológico, como todo síndrome así, conjunto de signos y síntomas que engloba un conjunto de enfermedades, es un estado patológico originado por la exposición prolongada a cantidades suprafisiológicas de glucocorticoides, que incluye a todas las etiologías, ¿sí?, tanto exógenas como endógenas. En cambio, enfermedad de Cushing, recuerde, 100% endógeno, 100% hipersecreción a nivel central, lo que ya vimos todo en la primera parte. ¿Y qué es lo que ocurre por aumento del cortisol? Bueno, si bien nosotros ya habíamos visto, ¿no?, toda la clínica que se produce por aumento de cortisol al principio, acá también la vamos a repetir. Habíamos visto cuáles son las funciones normales del cortisol, y qué es lo que pasa cuando está en más y qué es lo que pasa cuando está en menos. Y cuando está en más incrementa el catabolismo proteico, ¿sí?, con mayor degradación estructural de músculo, piel y hueso. Y además tiene acción diabetogénica, si recordemos que el cortisol es hiperglucemiante, ¿sí?, aumentando la gluconeogénesis y la síntesis de glucógeno a nivel hepático. Además recordemos que los corticoides en general son inmunosupresores, ¿sí?, destruyen el tejido linfoide, las células T y B. Y además cortisol en exceso tiene un efecto también mineralocorticoide, ¿sí?, se empieza a comportar, se empieza a crear aldosterona, entonces empieza a retener sodio y agua, empieza a excretar potasio, ¿sí? La semiología clínica del paciente con Cushing es lo que siempre le van a preguntar. Exceso de cortisol, pelo frágil, ¿sí?, aumento del receso frontal, acné, seborrea, oligomenorrea en caso de las mujeres, o amenorrea, infertilidad, fascia de luna llena, conjiva de búfalo, rubicundez, depósito graso a nivel mediastínico y cervical. En la piel podemos ver estrías rojo-violáceas mayores a 1 centímetro de localización en el abdomen, ¿sí?, en la raíz de los miembros inferiores. El eritema facial, ¿sí?, o la plétora facial, la acantosis nigricans, la hiperpigmentación en zonas de pliegues, telangiectasias también, púrpuras, obesidad centrípeta, atrofia de la cintura pélvica y debilidad de tipo proximal, Cushing, ¿sí? Acá están mucho más marcadas. Estos son estrías ya de larga data y acá se ven mucho mejor, ¿sí?, estrías
rojo violáceas mayores, ¿sí?, a 1 centímetro. Esto es por el aumento en la fragilidad capilar, ¿sí?, la redistribución grasa que produce esta jiba de búfalo, ¿sí?, la redistribución grasa a nivel centrípeto, con extremidades mucho más delgadas, la plétora facial, la ocupación del hueco supraclavicular, también tejido graso. Y además tienen que saber de que el exceso de cortisol también aumenta la presión a nivel intraocular, produciendo glaucoma y cataratas. Otro de los síntomas son fatiga, irritabilidad, labilidad emocional, insomnio, imposibilidad para concebir el sueño, depresión, mayor predisposición a infecciones, porque por supuesto si afectamos, ¿no?, el sistema inmune, no tenemos defensa. Hipertensión arterial, edemas, diabetes por su efecto, recuerden, hiperglucemiante, mayor riesgo de dislipidemia, lo cual se traduce también en mayor riesgo cardiovascular. Disminución del crecimiento, de la absorción intestinal, lo cual predispone, de la absorción intestinal de calcio, lo cual predispone a osteoporosis, con hipercalciuria, y por supuesto también una hipercalciuria va a determinar la aparición de litiasis a nivel renal, ¿sí?, litos de calcio. Las estrías rojo-violáceas decíamos que se producen porque el catabolismo proteico extremo genera separación de las fibras colágenas y elásticas, y esto va debilitando la fascia y expone al tejido vascular subcutáneo profundo, otorgando ese color rojo violáceo, y además el signo de Plummer, ¿sí?, imposibilidad de incorporarse desde el decúbito o subir escalones sin ayuda. Acá lo que pasa en el paciente es que hay una atrofia muscular selectiva, ¿sí?, con un impacto variable según el tipo de fibra. Tiene mayor afectación por los músculos de tipo proximales y de la cintura pélvica, inducida más que nada por una miopatía mediada por esteroides. Al paciente le cuesta subir escaleras. ¿Y cómo es la arquitectura del diagnóstico en Cushing, sí? El abordaje decimos que no es instantáneo, sino más bien es una secuencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, saber y descartar si es que existe algún tipo de hipercortisolismo endógeno. Entonces hacemos las pruebas de screening necesarias para saberlo. En una segunda fase, una vez que nosotros hemos detectado primero que hay un hipercortisolismo, tenemos que saber si es endógeno, saber si es central o periférico, entonces dosamos ACTH. Con eso descartamos fácilmente. Y una vez habiendo hecho el dosaje de ACTH, ¿sí?, vamos a la localización específica, ¿sí?, lo cual, una vez haciendo esto, vamos a poder determinar con mucha más precisión a dónde debemos indicar que debe ser el estudio de imagen, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico en la fase 1? Bueno, a través de pruebas de screening bioquímico. ¿Y qué se suele pedir? La prueba de Nugent, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Se hace una supresión con 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas y luego se lo mide a las 8 horas. Decimos que es patológico si el valor, luego de este procedimiento, es mayor a 1,8 microgramos en decilitro. Nosotros acá estamos evaluando a ver cómo está el eje, ¿sí?, para ver cómo responde a la administración de un corticoide exógeno, como la dexametasona. Nosotros lo que esperamos normalmente en un paciente normal es que tras la administración de dexametasona, el eje responda, por supuesto, disminuyendo la secreción de ACTH y a su vez que también disminuya la secreción de cortisol. Pero si por algún punto, ¿sí?, esto no pasa y sigue habiendo un valor constantemente alto, ¿sí?, podemos decir que tenemos una de las pruebas de fase 1 completada.
Otra de las pruebas que se suele nombrar en la literatura, pero que realmente está muy expuesta a falsos positivos en pacientes obesos, en alcohólicos, en algunos cuadros neuropsiquiátricos, el cortisol libre urinario en 24 horas. Esto evalúa la producción diaria de cortisol. Muchas veces en un paciente con Cushing está elevado a 2-3 veces por encima de los valores de referencia. Y otra cosa que se puede hacer además es el cortisol salival nocturno. Recordemos que el cortisol, de acuerdo a la variación circadiana, si en la noche debería disminuir. Entonces nosotros acá, con esta prueba, vemos y evaluamos si es que se mantuvo o no, ¿sí?, el ritmo circadiano normal en el paciente. Una vez habiendo superado esa fase 2, tenemos que saber, en la fase 1, tenemos que ir a una fase 2, saber si es central o si es periférico el problema. Entonces medimos, ya sabemos que tenemos cortisol en más, vamos a medir cómo está la ACTH plasmática. Si los niveles de ACTH plasmática están muy bajos, decimos que el eje está frenado, ¿sí?, pero hay una producción autónoma de cortisol, ¿sí? Acá se produce mucho cortisol y por supuesto el eje trata de compensar disminuyendo la secreción de ACTH. Y por otra parte, si nosotros tuviésemos una ACTH muy elevada, ¿sí?, normal o elevada, entonces acá sí podemos decir de que el daño está, ¿sí?, en una hipersecreción de la ACTH, ¿sí?, una producción inapropiada a pesar del exceso de cortisol, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos mucho cortisol periférico y además también una hipersecreción de ACTH. Entonces, cuando eso pasa, hablamos de que tenemos o estamos en presencia de un síndrome dependiente de ACTH. Sí, y entonces nosotros ya nos podemos ir encaminando, ¿sí?, hacia dos tipos. Hacia dos tipos realmente no de puntos que engloban una serie de patologías. Si se sigue secretando ACTH, ¿sí?, independientemente, ¿sí?, de la ACTH que nosotros estamos usando, y bueno, podemos pensar que se trata de un adenoma suprarrenal productor de cortisol, ¿sí? Acá cortisol está en más, ¿sí?, es totalmente independiente de la secreción de ACTH, ¿sí?, trata de compensar a nivel del sistema nervioso, disminuyendo la síntesis y la secreción de ACTH, pero el adenoma produce lo mismo el carcinoma suprarrenal, lo mismo pasa en el síndrome de Carney o en una hiperplasia suprarrenal macronodular bilateral. Y por otra parte, ¿sí?, los que dependen de ACTH, ¿sí?, y acá tenemos ciertas patologías como la enfermedad de Cushing, ¿sí?, producida en este caso por un adenoma hipoficiario, una secreción ectópica de ACTH, ¿sí?, o tumores neuroendocrinos carcinoides, como el tumor microcítico del pulmón. Bueno, en una fase 3 entonces decíamos, debíamos localizar, ¿sí?, en el Cushing dependiente de ACTH. Hacemos una prueba de supresión nocturna a alta dosis y acá el objetivo es diferenciar entre una enfermedad hipoficiaria versus una secreción ectópica, ¿sí? El criterio, ¿sí?, es que suprima si el cortisol basal mayor al 50%, podemos decir que hablamos entonces que estamos hablando realmente no de una patología de origen hipoficiario. Y en una segunda instancia se hace un cateterismo de los senos petrosos inferiores. Cuando las pruebas anteriores son discordantes o hay microadenomas ocultos y menores a 5 milímetros, se mide ACTH antes y después de inyectar, ¿sí?, desmopresina, CRH, y es diagnóstico cuando el gradiente central periférico
nos da mayor a 3, lo cual indica irrefutablemente el origen de tipo hipofisiario. Todas estas fases se suelen preguntar, ¿sí? Fase 1, 2 y 3, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en la fase 1? ¿Qué es lo que hacemos en una fase 2? El dosaje ACTH, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles patologías que nos hablen de una u otra alteración? Y por último, sí, la fase 3. Bueno, entonces acá tenemos la fase 1. Si nos da normal, descartamos, ¿sí? Síndrome de Cushing. Si es discordante, alguna de estas repetimos, y si es patológico, bueno, vamos a los estudios de confirmación del hipercortisolismo, fases 2 y 3. Una vez habiendo identificado ese punto, pasamos al gol estándar, resonancia magnética con gadolínio, indicado en el Cushing dependiente de ACTH, que tiene una sensibilidad del 50%. En su mayoría suelen ser microadenomas, ¿sí? Hipointensos menores a 10 milímetros. Y se pueden ver algunos signos indirectos si no vemos el microadenoma, que veríamos una asimetría a nivel glandular, ¿sí? O alguna desviación mínima del tallo hipofisiario en imágenes. Y por otra parte, sí, si nos encaramos más, digamos, hacia una hipersecreción, ¿sí? A nivel primaria glandular, ¿qué es lo que pedimos en este caso? Un ataque helicoidal. Entonces decimos que acá, ¿sí? Está totalmente indicado para el Cushing independiente de ACTH, ¿sí? Es decir, acá a nivel central intenta compensar, pero no puede hacer absolutamente nada porque esto es autónomo, ¿sí? De secreción autónoma. Y esto identifica los adenomas únicos, menores a 4 centímetros, contornos regulares, atrofia contralateral o algunos procesos de hiperplasia que estén produciendo cortisol en más. Hay algunos casos especiales, ¿no? Como el carcinoma suprarrenal, que este tiene, digamos, un perfil clínico mucho más agresivo, ¿sí? Masa tumoral de más de 6 centímetros, de evolución rápida, y además tiene signos de virilización masiva, ¿sí? Por exceso de andrógenos. Cursa con hipertensión severa, signos marcados de hipopotasemia, porque recuerden de que cortisol se crea aldosterona. Además, en este punto, si nosotros hiciéramos laboratorio, el cortisol libre urinario saldría muy aumentado. ACTH estaría totalmente suprimida porque, claro, quiere de alguna forma apagar un poco a esa glándula suprarrenal que está secretando tanto. Y si nosotros hiciéramos un estudio de imágenes, veríamos, ¿no? Esa masa tumoral mayor a 6 centímetros con invasión de estructuras vecinas. Zonas, por supuesto, bien heterogéneas. Podemos encontrar también zonas que puedan corresponder a necrosis o hemorragia. Incluso metástasis comunes en sitios como pulmón, hígado o hueso. Identificación clínica, siempre el primer paso, ¿sí? Conociendo la fisiopatogenia de la enfermedad, desde el catabolismo hasta las estrías violáceas y el signo de Plumers y la debilidad proximal, pasando por el estudio bioquímico si es sospecha, el screening exhaustivo con cortisol libre urinario y test de Nugent. Y por último, sí, recién, una vez que nosotros sabemos, identificaríamos, buscado la ACTH, recién dirigir aquellos estudios de imágenes para saber si es que debemos buscar a nivel central o a nivel periférico. Por otra parte, en la enfermedad de Addison, acá hablamos, por una parte sí, de enfermedad de Addison, que es la insuficiencia primaria suprarrenal, ¿sí? Enfermedad de Addison. Y nosotros habíamos hablado también un poco de la insuficiencia secundaria, ¿sí? Y habíamos visto las grandes diferencias de una insuficiencia secundaria, ¿sí? Esto es por afectación del eje, recuerden, ¿sí? Afectación del eje córtico-tropo.
En la insuficiencia secundaria, ¿sí? Recuerden acá fallaba el eje hipotálamo-hipófisis, ¿sí? Hay ausencia de estímulo ACTH, entonces bueno, claro, no se produce cortisol, pero generalmente, esto se produce la insuficiencia secundaria, acá hablando en particular de la insuficiencia suprarrenal, cuando nosotros suspendemos de manera abrupta un tratamiento de corticoterapia crónica, ¿sí? O también por ciertos tumores a nivel hipofisiario, como vimos al principio. Pero una característica que tiene es que acá solamente, digamos, se afectaría en un punto, ¿sí? La secreción, por supuesto, ¿no? de cortisol. Entonces, bueno, acá aldosterona estaría mucho mejor conservada. A diferencia de la insuficiencia primaria en Addison, donde decimos que acá están afectados los tres componentes, ¿sí? de la glándula suprarrenal, que nosotros, bueno, ya la hemos dibujado bien y toda en la presencialidad, pero vemos de que se afectan los glucocorticoides, ¿sí? a nivel de la capa más superficial, siendo el principal exponente del cortisol, ¿sí? la capa, ¿sí? encargada de secretar los mineralocorticoides como principal exponente de la aldosterona, y por último, sí, la más inferior, ¿sí? la encargada de secretar, ¿sí? los andrógenos, dihidroepiandrosterona. En la enfermedad de Addison decimos que hay una ablación o destrucción anatómica total, ¿sí? de la corteza suprarrenal, con una pérdida simultánea de las tres vías hormonales. ¿Y cuál es la etiopatogenia? Bueno, puede deberse, sí, puede deberse a un proceso autoinmune, ¿sí? una adrenalitis. Dicen que es la causa más frecuente en grandes ciudades. Esta enfermedad autoinmune puede presentarse de forma aislada, pero también, recuerden, también se puede asociar a síndromes poliglandulares. Una tiroiditis autoinmune, un síndrome de Carpenter, diabetes mellitus, ¿sí? Y por otra parte, chicos, ¿sí? existe una realidad endémica, ¿no? que la tuberculosis, dentro de las causas infecciosas, puede producir también destrucción de la glándula suprarrenal. Esto predomina más en regiones fronterizas, ¿no? de bajos recursos, y en el caso de la tuberculosis en específico hay destrucción granulomatosa masiva, a menudo deforma y calcifica las glándulas. Otras infecciones también pueden producir, ¿no? como citomegalovirus, que pueden afectar a este punto, virus HIV, algunas micosis como la histoplasmosis, ¿sí? Otras causas menos frecuentes también pueden ser metástasis de pulmón o mama, algunos fármacos como ketoconazol, ¿sí? y también un proceso de hemorragia bilateral. Bueno, ¿y cuál es la fisiopatogenia de todo esto? Por déficit de glucocorticoides, y entonces se pierde el control metabólico. Ya habíamos visto qué es lo que pasa, ¿no? Cortisol en menos, qué es lo que pasa. Pérdida del control metabólico, por supuesto, ¿no? Incapacidad para mantener la glucemia también, ¿sí? Recordemos que el cortisol era hiperglucemiante. Pérdida en el freno del sistema inmunológico e inflamatorio. El déficit en mineralocorticoides, que es lo que produce, bueno, si no tenemos aldosterona, entonces tenemos incapacidad para retener sodio y agua a nivel de los túbulos contorneados distales y de los colectores. Una retención tóxica de potasio, ¿no? y de protones. Y por afectación, ¿sí? de la capa más inferior, un déficit en andrógenos, ¿sí? Y además, cuando hay una destrucción de la glándula, por supuesto, ¿no? que a nivel central se prenden todas las alarmas y tratan de despertar, ¿sí? a esa glándula suprarrenal que ha sido destruida. Y la forma de despertarla es, por supuesto, secretando, ¿sí? adrenocorticotropina, como decíamos. Pero recuerden que esa adrenocorticotropina se escinde a nivel periférico por acción de la hormona propimelanocortina.
Y esa hormona, en la clase del motivo de consulta está más lindo, pero bueno, recuerden que esa hormona se desciende a nivel periférico y que desciende a dos principales, ¿sí? ¿Y a cuáles son? A la ACTH por un lado, ¿sí? Y a la hormona melanocito estimulante por otro. Y por eso es que en el paciente con Addison, recuerden acá se produce una hiperpigmentación porque se está hipersecretando, ¿sí? De algún modo ACTH, ¿sí? Se descienden juntas con la melanocito estimulante y eso es lo que produce la hiperpigmentación en el paciente. Y esto es la clínica, chicos, que la tienen que saber siempre, ¿sí? Falta de concentración, de memoria, todo lo que pasa por déficit, ¿sí? De cortisol y además por déficit, ¿sí? De andrógenos y además por déficit de aldosterona. Entonces, si nosotros conocemos bien, ¿sí? Qué es lo que hace cortisol en sangre, qué es lo que pasa cuando está en menos y qué es lo que pasa cuando no tenemos aldosterona y qué es lo que pasa cuando no tenemos andrógenos, como vimos al principio, no vamos a tener ningún problema en deducir la clínica de Addison. ¿Sí? Y por disminución de andrógenos, por supuesto, no hay impotencia, disminución de la libido, pérdida de vello axilar y pubiano, disfunción sexual, ¿sí? Debilidad a nivel muscular e hipotonía, por exceso de ACTH y la melanocito estimulante, la hiperpigmentación, que nosotros la hacemos más evidente en algunas cicatrices recientes o en cicatrices viejas, y que también se produce en encías, ¿sí? Y en pliegues palmares, zonas de roce, ¿sí? A nivel de la lengua, a nivel de las mucosas. El déficit de glucocorticoides, bueno, falta de concentración, de memoria, depresión, apatía. El paciente tiene astenia, anorexia, adelgazamiento, hipoglucemia porque no tenemos cortisol, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal. Porque recuerden, el cortisol era protector de la mucosa gástrica y sin ese protector nosotros vamos a tener, ¿no? Esa dispepsia estomacal con hiporexia, ¿sí? O anorexia, ¿sí? El paciente no tiene ganas de comer porque todo le cae mal, ¿sí? Y por supuesto esa misma erosión a nivel digestivo es lo que produce las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal. Y por deficiencia de aldosterona, recuerden, puede llevarnos a una falla hemodinámica, ¿sí? Con deshidratación, ¿sí? Hiponatremia e hiperpotasemia. Por eso es que el paciente tiene hipotensión ortostática. Cuando se para siente que se marea y hasta se puede desmayar. Y acá vemos, ¿no? La hiperpigmentación a nivel de la lengua, ¿sí? Y acá vemos, ¿no? La hiperpigmentación también, ¿sí? Del paciente. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, por supuesto está en bioquímico. Y en una insuficiencia primaria, bueno, ¿cómo está el cortisol? Y bueno, por supuesto que está bajo, que hay destrucción glandular. Y la ACTH está desesperada por despertar, ¿sí? A esa glándula suprarrenal que ha sido destruida. Entonces va a estar extremadamente alta la secreción de ACTH. El cerebro pide ayuda a gritos, decimos, ¿no? Por otra parte, si fuese una insuficiencia secundaria, acá no habría en este punto hiperpigmentación, ¿sí? La ACTH estaría baja o indetectable y en este punto también cortisol bajo. Esto es lo que vimos al principio. Y la confirmación de la pérdida la hacemos mediante la prueba del estímulo. Al paciente le administramos una inyección intravenosa de 0,25 de ACTH sintética y medimos el cortisol. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Bueno, en un paciente normal que todo esto estimule, ¿sí? La secreción de cortisol. Entonces vemos, ¿sí? La respuesta normal es que el cortisol, posterior a la administración de ACTH sintética, se incremente, por supuesto, ¿no? El cortisol. ¿Sí? Pero una respuesta addisoniana, ¿sí? Hace de que no se despierte, ¿sí? Porque la glándula, por supuesto, está destruida. Veríamos una curva plana, ¿sí? Los valores basales no se modificarían porque la glándula, por supuesto, es incapaz de responder
a esta inyección intravenosa de ACTH. Y mucho cuidado, por supuesto, con la crisis addisoniana, causa de muerte. Ante cualquier situación de estrés, el paciente, al no tener corticoides, no puede responder, ¿sí?, a nivel metabólico. Entonces se produce una falla aguda, ¿sí?, con vómitos incoercibles, es decir, que no calman con nada, con depresión salina severa, dolor abdominal, obnubilación, fiebre e hipoglucemia, lo cual lleva al paciente al colapso por shock hipovolémico refractario por deshidratación. Ante la sospecha clínica, no esperamos los resultados del laboratorio, ¿sí? Administramos inmediatamente tratando de reponer ese cortisol mediante hidrocortisona, ¿sí?, e hidratación masiva, por supuesto. Primero la hidratación, luego cortisol. Nunca debemos retrasar el tratamiento. Bueno, y recuerden pensar en un entorno urbano, más que nada una destrucción, ¿sí?, de tipo autoinmune. Por ahí, en un entorno más endémico, pensamos en un paciente que ha tenido un cuadro de tuberculosis. Importante, por supuesto, indagar el antecedente patológico. Recuerden la fisiopatología, ¿sí?, la pérdida de los 3 componentes de la médula, de la glándula suprarrenal, ¿sí?, de la corteza suprarrenal, no de la médula, de la corteza, ¿sí? 0 cortisol, 0 aldosterona y 0 andrógenos. Los signos patognomónicos, mejor dicho, son la hipotensión ortostática, ¿sí? Nosotros le tomamos la presión sentado, luego de pie, vemos cómo disminuye marcadamente la hiperpigmentación, ¿sí?, por exceso compensatorio de ACTH. Y el perfil bioquímico, ¿sí?, la ACTH basal elevadísimo, ¿sí?, y el cortisol basal totalmente suprimido. A la prueba de estímulo veríamos plana, ¿sí?, y la hidrocortisona siempre, ante una crisis, precede al laboratorio. Habiendo terminado con el bloque 3, vamos por último al bloque 4, ¿sí?, el equilibrio iónico y reproductivo. De los menos preguntados, pero los que definen la excelencia. Recuerden que las glándulas paratiroideas se encuentran posterior, ¿sí?, posterior a la glándula tiroides, que son 4, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de 4 glándulas. Y cuando está afectado, generalmente solo una es la afectada, ¿sí?, en el 85% de los casos. Y decimos que realmente las paratiroides son un muy buen sensor osmótico del calcio a nivel hemático, ¿sí? Y normalmente, ¿cómo actúan?, ¿sí?, y cuál es su función. Bueno, mantener el calcio sacrificando al fósforo, que dicen, ¿no? Ante una disminución de calcio a nivel sanguíneo, nosotros tenemos nuestra mayor reserva de calcio. El 99% del calcio en nuestro organismo está en los huesos. Entonces, ante una disminución a nivel sanguíneo de calcio, sí, lo que se hace es secretar la paratormona. Esa paratormona va y actúa, ¿sí?, a nivel de los huesos, estimulando la resorción ósea, ¿sí?, que luego en riñón se filtra, donde se reabsorbe luego el calcio, ¿sí?, se absorbe, y que necesita vitamina D para actuar, ¿sí?, y además se debe excretar a nivel renal el fosfato, porque si no lo excretamos se une al calcio e impide la acción del calcio, ¿sí?, en ese sentido. Entonces decimos que la función de la paratormona es justamente ser un sensor de calcio, detecta descensos mínimos de calcemia. La respuesta renal, la paratormona lo que hace a nivel de riñón, entonces aumenta la reabsorción tubular, lo mismo que dijimos, y estimula la síntesis de calcitriol, pero inhibe la reabsorción de fósforo, ¿sí?, produciendo fosfaturia. Y a nivel de los huesos se incrementa la resorción ósea mediada por osteoclastos. Y el hiperparatidismo puede ser por causa primaria, que habíamos dicho al principio, por afectación de la misma glándula, y por lo general se afecta una de las 4,
el 80-85% de los casos y se produce producción autónoma con excesiva paratormona, lo cual hace que se pierda el control de este feedback, ¿no? Y como resultado se produce una hipercalcemia de tipo patológica. En el hiperparatiroidismo secundario, acá ocurre una respuesta adaptativa apropiada de las glándulas ante una hipocalcemia crónica, ¿sí? Por ejemplo, una insuficiencia renal crónica o algún déficit de vitamina D. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Una hiperplasia glandular compensatoria, ¿sí? Con calcemia normal o baja. Acá tenemos poco calcio debido a una enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, tratan de compensar, ¿sí?, las paratiroides, destruyendo más hueso. Mientras que en el terciario, ¿sí?, el hiperparatiroidismo terciario, ocurre por lo general, ¿sí?, por, digamos, una causa secundaria que ya ha progresado mucho en el tiempo, ¿sí? Entonces decimos que es inducida tras un hiperparatiroidismo secundario prolongado. Han trabajado tanto estas paratiroides, ¿sí?, que en un punto se han convertido en trabajadores autónomos, ¿sí? Entonces siguen trabajando, produciendo una hipercalcemia severa y refractaria. ¿Y cuál es la etiopatogenia de todo esto? Bueno, en un 80% decíamos que era un adenoma paratiroideo único, ¿sí? Solo una de las glándulas está afectada, en un 80%. En otro 15 al 20%, bueno, responde a una hiperplasia multiglandular y menos del 1% responde a un carcinoma paratiroideo asociado a niveles masivos de calcio de paratormona. Por lo general, ¿sí?, está asociado también a neoplasia endocrina múltiple. Y la transición, ¿sí?, de un hiperparatiroidismo, ¿sí?, secundario a un terciario por la insuficiencia renal, decimos de que acá, ¿sí?, la paratiroidez en un principio, ¿sí?, produce mucho hasta que en un punto, ¿sí?, mutan todas estas glándulas, ¿sí? Hay un punto de no retorno en el cual se vuelven hiperplásicas, mutan y se vuelven autónomas, ¿sí?, por un adenoma. Comienzan a producir paratormona masivamente, generando hipercalcemia severa, incluso si se corrigiera aquella falla renal, ¿sí?, posterior a un trasplante de riñón, por ejemplo, seguirían produciendo, ¿sí?, estas glándulas paratiroides. ¿Y cómo es la manifestación clínica? Como habíamos visto en el cuadro del principio, bueno, huesos, piedras, quejidos y gemidos, dicen, ¿no? Bueno, a nivel del hueso, por supuesto, vamos a tener una resorción ósea en más, determinando posibles fracturas de tipo patológicas, ¿sí? Resorción subperióstica, clásica también en falanges, ¿sí?, formación de quistes óseos, tumores pardos, pérdida predominante de hueso cortical, tercio distal del radio, el compromiso renal, por supuesto, con mayor predisposición a formación de cálculos de calcio a nivel renal, cálculos de oxalato y de fosfato de calcio, nefrocalcinosis progresiva, poliuria y polidipsia, diabetes insípida nefrogénica por hipercalcemia. Actualmente, el 80% de los casos se detectan en fase asintomática o normocalcémica por rutina analítica. Y eso era todo el mecanismo en más. Ahora, cuando está en menos, ¿sí?, ocurre el hipoparatiroidismo, ¿sí?, que hay un vacío hormonal. Más frecuentemente posquirúrgico, tras cirugías de cuello, por ejemplo, posterior a una tiroidectomía, ¿sí?, y sin querer se extraen las paratiroides por vaciamiento cervical. Por supuesto que hay mayor riesgo de isquemia o que la extirpación haya ocurrido de manera inadvertida. Eso, sí, como más frecuente a nivel central. Y después, por otra parte, tenemos
¿sí? De que también el hipoparatiroidismo puede ser producido, ¿sí? Por una patología autoinmune, que puede ser producida por un defecto genético del desarrollo, o también por un proceso infiltrativo, ¿sí? Como la tiroiditis de Riedel en este caso, que la habíamos nombrado recién, que va afectando estructuras vecinas, ¿sí? Con ese proceso fibrótico. Dentro de las autoinmunes, ¿sí? Está el síndrome pluriglandular autoinmune tipo 1, mutación en el gen AIRE, y la tríada característica de candidiasis, hipoparatiroidismo e insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Genético, como síndrome de George. ¿Y por qué se produce, bueno, todo este hipoparatiroidismo? Bueno, por supuesto, no también dependiendo de la causa, ¿sí? La fisiopatogenia, la ausencia de paratormona, que es lo que hace, disminuye la absorción y la reabsorción de calcio y aumenta la reabsorción renal de fósforo. Entonces, por supuesto, el fósforo va a estar muy aumentado, ¿sí? Y el calcio disminuido. ¿Y qué es lo que produce eso? Bueno, la hipocalcemia a nivel extracelular disminuye el potencial de umbral, porque recuerden, el calcio se utiliza para muchos procesos a nivel biológico, ¿sí? Disminuye el umbral de las membranas neuronales, entonces las células se acercan mucho a su potencial de reposo, facilitando despolarizaciones espontáneas y descargas repetitivas, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo las evidenciamos en la clínica. Y respecto a las manifestaciones cardíacas, vamos a ver una prolongación en el intervalo QT, ¿sí? Y por supuesto mayor riesgo de arritmias y de una reducción de la actividad inotrópica. Y esta es la forma en la que nosotros podemos identificar clínicamente, ¿sí? La hipocalcemia. Primero, percutiendo el nervio facial, también desarrollado en la clase de motivos de consulta de endocrino, lo que se denomina el signo de Chvostek. Nosotros percutimos el nervio radial, ¿sí? En su recorrido, lo cual produce una contractura en la musculatura facial del mismo lado, posterior a la percusión del nervio, pero recuerden que esto no es tan específico. Por otra parte, el signo de Trousseau, ¿en qué consiste? Nosotros insuflamos el manguito hasta que dejamos de sentir el pulso. En ese punto estaríamos cerca de la presión arterial sistólica. Cuando dejamos de sentir el pulso, insuflamos 10 milímetros de mercurio por encima de ese punto y mantenemos durante 3 minutos. Esto sí es altamente específico y vemos cómo en el paciente se produce la contracción, ¿sí? A nivel de la mano, determinando esa mano de partero que se le dice, ¿no? Típico del paciente con hipocalcemia. Y además, ¿qué va a tener el paciente, ¿sí? Con hipoparatiroidismo producto de la hipocalcemia? ¿Sí? Bueno, va a tener las manifestaciones de una tetania. A nivel neuromuscular va a tener parestesias peribucales o acrales, calambres, laringoespasmo a nivel superior, las vías aéreas superiores, estridor, convulsiones, algunas complicaciones crónicas, ¿no? Cataratas subcapsulares, calcificación de ganglios basales, síndrome de Farr, alteraciones dentarias. Y acá tenemos, ¿sí? La comparación entre el paciente con hipercalcemia y el paciente con hipocalcemia. El paciente hipercalcémico va a estar aletargado, ¿sí? Depresión del sistema nervioso central, confusión, letargo, estupor. A nivel neuromuscular, debilidad muscular, síndrome de Plummer. A nivel renal, decíamos, los cólicos nefríticos, ¿no? Poliuria, mayor predisposición a formación de cálculos. A nivel neuromuscular, decíamos, bueno, la debilidad muscular de Plummer, gastrointestinal, constipación, úlceras, náuseas. Y por otra parte, ¿sí? La hipocalcemia que produce, bueno, a nivel ocular, cataratas, a nivel del sistema nervioso central, irritabilidad, psicosis, convulsiones. Convulsiones focales, ¿no? Y ojo con el gran mal, ¿sí? Son convulsiones, más de 2 convulsiones y sin recuperación de conciencia entre ambas crisis, o una convulsión prolongada en el tiempo, definición vieja, más de 5 minutos. Neuromuscular, ¿sí? Tetania, reflejo hiperactivo, espasmo, estridor laringio. A nivel de la piel y anexo, bueno, piel seca, cabello áspero, uñas quebradizas.
Por supuesto, ¿no? El diagnóstico bioquímico diferencial. Y acá, ¿cuál es la clave? ¿Sí? Que bueno, que el valor de PTH, por ejemplo, de paratormona esté normal en presencia de hipercalcemia, y eso es patológico. Y entre las pruebas complementarias que tenemos, bueno, podemos hacer una densitometría ósea para evaluar el daño a nivel óseo, ¿sí? De la resorción, para ver cómo está, ¿sí? Buscamos a nivel cortical, si es que hubo mucha pérdida, ¿sí? O no, de hueso. Un mapeo prequirúrgico, ¿sí? Vía centellograma y ecografía cervical. Y ojo que los suplementos con biotina pueden generar falsos descensos en ensayo de paratormona. Bueno, recordemos que el fósforo, ¿sí? Es la brújula de todo esto. La fosfatemia elevada realmente es la que revela la causa del problema. Recuerden que fósforo y calcio, ¿sí? Siempre se mueven en direcciones opuestas y que la semiología es quien dicta la urgencia, ¿sí? Para hablar de síndrome hiperandrogénico, vamos a hablar de una de las patologías, así que por ahí es la más preguntada dentro de este síndrome hiperandrogénico, sí que es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Pero antes de eso tienen que saber de que el síndrome hiperandrogénico, ¿sí? Es, decimos, una de las alteraciones endocrinas más frecuentes en la mujer en edad reproductiva. No es una enfermedad de una sola glándula, sino un síndrome sistémico, como decimos, ¿sí? Que se produce por exceso de andrógenos, ¿sí? Y anovulación crónica, e involucra una red compleja de disfunción, ¿sí? Hiperfunción ovárica más alteración androgénica a nivel suprarrenal y trastorno del metabolismo periférico. ¿Y cuáles son los síntomas de este síndrome hiperandrogénico? Bueno, el hirsutismo, que está presente en el 4 a 9% de las mujeres en edad fértil, aparición de pelo terminal mediado por andrógenos, acné y seborrea también frecuentemente en mujeres adultas, alopecia de tipo androgénica, ¿sí? Este es el patrón masculino, el frontal, ¿sí? Y el nivel coronal. Se presenta de modo difuso con ampliación de los recesos frontales. Y por supuesto la paciente va a tener también trastornos reproductivos, oligomenorrea, amenorrea. Ante toda amenorrea, luego de descartar embarazo, debemos sospechar hiperandrogenia. La diferencia entre hirsutismo, ¿sí? Andrógeno dependiente, e hipertricosis en zonas no andrógeno dependientes, más bien relacionado al uso de algunos fármacos, minoxidil, fenitoína, ciclosporina. La alopecia de tipo androgénica, ¿sí? Vemos cómo va progresando con un patrón que en la mujer es más bien difuso, ¿sí? El acné, ¿sí? Son comedones, pápulas o pústulas que persisten o aparecen en la edad adulta, ya no deberían aparecerse. Sospechamos un componente androgénico cuando ese acné es resistente, de aparición tardía o exacerbado por fármacos. Y debemos encender las alarmas ante estos signos de virilización. ¿Sí? Acá sospechamos de que la causa es más bien un tumor de tipo virilizante, ¿sí? No un síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? ¿Y cuáles son esos síndromes de virilización? Y esas banderas rojas, bueno, la clitoromegalia, voz grave y ronca, aumento de la masa muscular, mayor diámetro biacromial, atrofia mamaria y una rápida progresión de los síntomas. Decimos que el ovario aporta cerca del 75% de la testosterona regulada por LH, ¿sí? Hormona
luteinizante, mientras que la glándula suprarrenal aporta el otro 25, ¿sí? Como dihidroepiandrosterona, regulada por ACTH. Y esta va a actuar, ¿sí?, en los tejidos periféricos, aportando el 50% restante por conversión, ¿sí?, a nivel periférico en la unidad pilosebácea y el tejido adiposo. Y ahora sí, vamos a hablar de uno de los principales culpables de este síndrome hiperandrogénico, habiendo descartado, por supuesto, no todo lo que pueda llegar a ser algo que represente y que requiera una acción inmediata, ¿no?, y que represente un riesgo para la vida del paciente, no habiendo descartado un tumor virilizante. Vamos a hablar un poco del síndrome de ovario poliquístico. Este síndrome es de etiología multigénica, ¿sí? Poligénica, mejor dicho, es de etiología poligénica y que se caracteriza por una hiperinsulinemia, ¿sí?, con resistencia a insulina, que lo que hace, bueno, es estimular, ¿sí?, a las células de la teca ováricas y que produce también un aumento en los andrógenos con disminución hepática, ¿sí? La firma, por supuesto, de la hiperinsulinemia, ¿sí?, como habíamos visto también en la unidad de diabetes, ¿sí?, es la acantosis nigricans. Pliegues gruesos, pigmentados en nuca, axila e ingle. Y además, el síndrome de ovario poliquístico conlleva un riesgo cardiovascular significativo y riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Entre otras de las etiologías, ¿sí?, de este síndrome de hiperandrogenismo tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita. Acá lo que hay es un déficit de 21 alfa hidroxilasa, ¿sí?, y es lo que produce, ¿sí?, en el 90% de los casos, ¿sí?, un incremento en la vía androgénica, ¿sí?, exceso de andrógenos. La pesquisa para hiperplasia suprarrenal congénita también se realiza en neonatos, la prueba del talón. Y por otra parte decíamos, ¿sí?, el hiperandrogenismo de origen tumoral es algo infrecuente, pero que tenemos que estar alertas, ¿sí? ¿Y en qué pensamos? Bueno, tumores de células de Sertoli y de Leyden, algunos tumores lipoides, algunos tumores también suprarrenales, ¿sí?, tipo de adenoma o carcinoma. Y la sospecha es muy alta si la testosterona sérica se encuentra dentro del rango masculino o con un inicio abrupto. Y acá tenemos, ¿sí?, la matriz diagnóstica, el diagnóstico diferencial, ¿sí?, comparando, ¿sí?, el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí?, también con una patología tumoral, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, en estos dos, como la velocidad de progresión en el síndrome de ovario poliquístico es más bien lenta, ¿sí? Por otra parte, decíamos los signos de alarma, es una progresión rápida y abrupta. Signos de virilización, acá, bueno, son muy severos, ¿sí? Testosterona total, acá vamos a tener elevación, por supuesto, sí. El marcador bioquímico clave en el síndrome de ovario poliquístico es el HOMA, ¿sí? Y por supuesto vamos a tener acantosis nigricans. Signos de virilización, claro, no vamos a tener los graves, ¿sí? Estos son los más graves, por eso es que dice que no vamos a tener, pero sí vamos a tener síndromes hiperandrogénicos, no confundir con signos de virilización. Y por supuesto acá también la clave, ¿no?, era la 17 hidroxi elevada, ¿no? Recuerden eso, ¿sí?, en la hiperplasia suprarrenal congénita. Y el criterio de oro para el síndrome de ovario poliquístico son el criterio de Rotterdam. Así que esto es pregunta de examen de ginecología, que se compone de esta triada. Primero, oligo o anovulación crónica, ¿sí?, más signos clínicos, ¿sí?, es decir, toda la clínica, ¿sí?, de este hiperandrogenismo, más la bioquímica confirmada, ¿no?, del hiperandrogenismo, y
la presencia, ¿sí?, de ovario poliquístico por ecografía, ¿sí?, un volumen mayor a 10 mililitros o más, mayor o igual a 12 folículos en la eco. ¿Y qué es lo que debemos medir? Bueno, testosterona total, útil pero frecuentemente normal o alta, testosterona libre, biodisponible, es de las más sensibles, ¿sí? Es crucial medir la testosterona libre. 17 hidroxiprogesterona, sí, la medición basal y posestimulación con ACTH para descartar hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, ¿sí? Y algunos marcadores específicos, ¿sí?, para descartar también origen suprarrenal. ¿Y qué es lo que tenemos que excluir? Bueno, descartamos hipotiroidismo primario, ¿sí?, descartamos un hiperprolactinoma, por ejemplo, ¿sí?, que esté produciendo prolactina en más, y descartamos también Cushing. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Sí? Para síndrome ovario poliquístico, prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa, ¿sí?, a las 2 horas, insulina basal con el índice OMA, recuerden, para documentar resistencia a la insulina, y un perfil lipídico completo para evaluar el riesgo cardiovascular. Entonces diferenciamos severidad. ¿Es más bien crónico y progresivo, ¿sí?, o es más bien agudo con signo de virilización? ¿Sí? Pensamos en proceso tumoral, ¿sí? Pensamos en síndrome ovario poliquístico. ¿Sí? Buscamos las banderas rojas inmediatamente, medimos las fracciones libres de testosterona, descartamos patologías miméticas y en un paso 3 aplicamos los criterios de Rotterdam para confirmar, ¿sí?, o descartar síndrome de ovario poliquístico. Se confirma con la presencia de 2 de 3 criterios. Por supuesto, siempre es importante evaluar el riesgo cardiovascular. Y para finalizar, chicos, feocromocitoma e hiperaldosteronismo, ¿sí? Otras dos patologías de la glándula suprarrenal, pero en este caso estamos diciendo que la aldosterona, recuerden, es secretada por la capa glomerular, ¿sí?, de la glándula suprarrenal. Mientras que, ¿sí?, las catecolaminas son más bien secretadas por la médula, como habíamos dicho en un punto, ¿sí?, en la capa más inferior, ¿sí?, por la médula, ¿sí?, por la médula la más inferior, ¿sí?, y es la encargada de secretar las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Así que vamos un poco a comparar, ¿sí?, qué es lo que pasa, ¿sí?, cuando nosotros tenemos, ¿sí?, una patología u otra. Por una parte, saber que las catecolaminas, ¿sí?, ¿sí?, a nivel medular, ¿qué es lo que producen? Bueno, dopamina principalmente mantiene, ¿sí?, el tono vascular y que además produce vasoconstricción periférica. Noradrenalina, ¿sí?, con sus receptores cuando actúa en los beta 1, es quien produce el efecto de inotropismo y cronotropismo positivo, ¿sí?, a nivel cardiovascular, aumentando la fuerza y la frecuencia. Mientras que adrenalina sí actúa sobre los receptores beta 2 y es quien produce vasodilatación muscular y además, por otro mecanismo, sí, hiperglucemia. ¿Y cómo es la presentación clínica del feocromocitoma? No tenemos que olvidar nunca esta triada clásica y que paroxística también, la cefalea, sudoración y las palpitaciones. La clave diagnóstica es la presencia de hipotensión ortostática severa, ¿sí?, en un feocromocitoma. Y que pueden haber algunos desencadenantes, ¿sí?, como la inducción por ciertos anestésicos, ¿sí?, algunos fármacos, y podríamos encontrar una masa adrenal incidentalmente, lo cual se denomina un incidentaloma en el 7% de los casos. Por supuesto que debemos indagar si es que algún familiar ha tenido una patología similar, ¿no?, porque tiene una fuerte asociación genética, autosómica dominante, asociado, ¿sí?, a una neoplasia endocrina múltiple tipo 2, ¿sí?, con el protoncogen RET. La regla del 10%, ¿sí?, no olvidemos nunca, ¿sí?, en este punto. 10% malignos, 10% bilaterales, ¿sí?, 10% bilaterales, como decíamos, ¿sí?
10% para gangliomas similares y tienen hasta un 70% de riesgo de malignidad. Pensamos en neurofibromatosis cuando vemos estas manchas típicas café con leche, sí, neurofibromas. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Bueno, la medición de metanefrinas. Sí, que las metanefrinas son clave para feocromocitoma. Bueno, y acá el riesgo cuando nosotros queremos corregir, ¿sí? Sería bloquear primero a los vasodilatadores antes que a los vasoconstrictores, lo cual agravaría mucho, ¿sí? Este cuadro y produciría una crisis hipertensiva letal, ¿sí? Eso jamás tenemos que hacer, ¿sí? Lo que tenemos que hacer primero es, por supuesto, primero producir un bloqueo alfa, ¿sí? Y recién ahí restaurar la volemia, ¿sí? Este es el manejo del paciente con feocromocitoma, así evitamos aquella crisis hipertensiva letal. Y pasamos a la patología, ¿sí? Del hiperaldosteronismo, ¿sí? Acá decimos que se caracteriza, ¿no?, por un exceso de aldosterona, ¿sí? Lo cual, recuerden, la función de la aldosterona es aumentar la reabsorción distal de sodio y agua y excretar potasio e hidrogeniones. ¿Y cuál es la consecuencia de la reabsorción de sodio y agua? Bueno, que se expande el volumen del líquido extracelular. Como respuesta compensadora actúa el péptido natriurético auricular, ¿sí? Y es quien induce la natriuresis de presión, ¿sí? Pero por otro mecanismo, lo cual detiene la retención neta de sodio. Este paciente va a tener hipertensión persistente, pero ausencia de edemas a nivel periférico. La hipopotasemia en el paciente con hiperaldosteronismo solo está presente en el 10 al 40% de los casos, pero la normopotasemia tampoco descarta el diagnóstico, ¿sí? ¿Cuándo debemos pensar? Bueno, cuando tenemos una hipertensión resistente a tratamiento antihipertensivo máximo, ¿sí? Además, podemos encontrar algunos daños en órganos diana desproporcionados, como hipertrofia del ventrículo izquierdo, accidente cerebrovascular, disfunción endotelial, y algunos trastornos asociados como alcalosis metabólica, ¿sí? O hipernatremia leve. ¿Y cómo debemos hacer la confirmación bioquímica? Bueno, mediante un cribado, luego pruebas de confirmación. Tenemos que saber cómo está esa aldosterona, ¿sí?, en el cribado, ¿sí? Hacemos una prueba de confirmación con sobrecarga salina o la prueba con fluohidrocortisona, ¿sí? Y además, ¿sí?, el diagnóstico fisiopatológico nos da la confirmación definitiva. Y por último, por supuesto, la imagen, ¿sí? Podemos usar una tomografía computarizada, que es el método de imagen inicial, o después, ¿sí?, en caso que hayamos detectado algo anormal, ¿sí?, podemos hacer un cateterismo selectivo de las venas suprarrenales, ¿sí?, que es el lugar estándar funcional. Nosotros realizamos de esta forma, digamos, ¿sí?, la inhibición del flujo a nivel suprarrenal, ¿sí?, entonces evitamos que se siga secretando aldosterona. Y acá tenemos la comparación entre los dos, ¿sí?, feocromocitoma y hiperaldosteronismo. En uno decíamos exceso de catecolaminas, en otro exceso de aldosterona. La triada, no la olvidemos nunca, ¿sí? Cefalea, sudoración, palpitaciones. Por otra parte, acá en el hiperaldosteronismo puede tener paresia, debilidad. Sí, recordemos que en el hiperaldosteronismo era una hipertensión refractaria a tratamiento antihipertensivo máximo. Por otra parte, en el feocromocitoma el paciente va a tener hipotensión ortostática y mucha variabilidad. ¿Sí? Bueno, la clave, recuerden acá, son las metanefrinas en 24 horas. ¿Sí? Acá más bien relacionado, ¿sí?, al gen ARP, aldosterona renina. Y por supuesto,
las imágenes, ¿sí? Las imágenes, ¿sí? Siempre en feocromocitoma primero dar alfa bloqueantes y luego los beta, ¿sí? Y en este punto espironolactona esplerenona. Bueno. Y para finalizar, lo mismo con lo que habíamos empezado realmente, ¿no? Si estábamos cortos de tiempo, no olviden nunca darle un repaso y una leída a este cuadro que los puede salvar mucho en sus exámenes. Así que bueno, chicos, les deseo muchos éxitos y espero que estén muy bien.